Pulso Geopolítico. CAG Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reciente publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es algo más que un documento rutinario. Nos acerca a un mapa mental, una radiografía del mundo tal y como lo entiende ahora mismo Donald Trump. Hay una mezcla de heterodoxia, de revisionismo histórico, de reafirmación de la tan cuestionable, al menos vista desde esta orilla del Atlántico, excepcionalidad estadounidense que ha caracterizado todo su discurso político, pero que ahora está negro sobre blanco en un documento oficial. Lo primero que llama la atención es que no se trata, según se desprende de la lectura atenta del documento, de preservar un orden internacional estable, de liderar un sistema de alianzas, de erigirse en líder internacional, de promover la seguridad global. Nada de eso está en su estrategia de seguridad nacional. Su única prioridad es expandir las capacidades que permiten a Estados Unidos seguir siendo el primus inter pares, el hegemón, el país con primacía mundial. Estados Unidos, si uno analiza lo que pone el texto, está por encima porque así ha de ser. Y punto. Y no hay que justificarlo de ninguna otra manera. El texto nos cuenta que el país se enfrenta a un entorno competitivo sin precedentes, con múltiples actores desafiando su estatus y que por eso, en lugar de entender una multipolaridad como orden mundial de este siglo XXI como legítima, la concibe como un peligro que puede desbancar a Estados Unidos de su situación de privilegio y por eso la competencia internacional es una anomalía que Washington se pone entre ceja y ceja como objetivo corregir. Uno de los aspectos más delicados es la manera en la que Estados Unidos redefine en este texto el papel de sus aliados. Nada de alianzas, nada de cooperación basada en valores comunes, ni siquiera basada en intereses comunes. Son relaciones puramente transaccionales donde cada socio tiene que demostrar que aporta valor estratégico directo a Estados Unidos. Washington no está dispuesto a cargar con nadie y que no genere un beneficio tangible, concreto, medible. Va a ser considerado como un aliado prescindible completamente. Europa Occidental, la Unión Europea, aparece como un actor claramente subordinado dentro de estrategia. No olvidado, ni mucho menos lo considera, sigue haciéndolo una pieza útil, pero tampoco central, de ninguna de las maneras. Es caracterizada en el documento como socio tradicional. Se dice que la estabilidad de Europa Occidental es importante, pero a la vez es un instrumento. No es un fin en sí misma la protección de Europa. Es un ejemplo, además, también de incoherencia de pensamiento bastante evidente, porque esa Europa a la que Trump y su gabinete le exigen una mayor autosuficiencia es la misma a la que se pretende moldear políticamente. El documento, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, repito, señala que Estados Unidos va a trabajar con gobiernos exclusivamente que compartan su visión. Se va a reservar la capacidad de fomentar entornos políticos estables en Europa favorables a los intereses estadounidenses. Vamos, que no esconde de ninguna manera, algo que siempre ha hecho por otra parte, que piensa influir de manera directa o indirecta en quién gobierna en Europa. No lo va a hacer en países sin tradición democrática consolidada, no lo va a hacer en el tercer mundo, como lo ha hecho de forma descarada en las últimas décadas, lo quiere hacer también en Europa. La paradoja es evidente, se pide autonomía, se pide autosuficiencia, pero a la vez se reclama, se exige alineamiento. Se exige que Europa se defienda sola, pero a la vez que siga acatando las líneas directrices que marca Washington. Además, hay una concepción jerárquica del mundo, alianzas flexibles que no son coaliciones de iguales, que viven sumidas en una asimetría flagrante. Se permite decidir Washington cuando un socio es merecedor de esa atención, esa protección, ese interés prioritario y cuando no. Por otro lado, dirán, son sus relaciones internacionales. Es evidente que tiene que hacerlo, perfecto, pero entonces no puedes exigir que haya
una comunión de intereses que se siga a pies juntillas lo que marca la Casa Blanca. El documento reconoce de manera implícita que la prioridad geopolítica de Estados Unidos, y es su discrecionalidad, ya no está en Europa, está en Asia-Pacífico, pero esto a su vez coloca a Europa en una coyuntura complicada. Si no es la prioridad, pero tampoco puede asumir que Estados Unidos la va a proteger como antes, ¿qué espacio le queda? Brilla por su ausencia en el texto cualquier alusión a la necesidad de fortalecer mecanismos multilaterales. Es obvio, eso es lo que defiende Trump, es coherente en este caso. El mundo es un tablero donde Estados Unidos maniobra con libertad y sin ataduras. Y ahí muestra de nuevo coherencia el presidente Trump. Es la visión que ha defendido siempre, un mundo donde las reglas las dicta el más fuerte. Para los países de Europa Occidental el documento es verdaderamente valioso porque muestra cómo nos ve Estados Unidos, qué espera de nosotros y hasta dónde está dispuesto a acompañarnos. Ya no hay espacio para ese vasallaje feliz que duró tantas décadas y que otorgó tanto tiempo de paz, como bien explicaba el presidente italiano Sergio Mattarella. Ese tiempo ha terminado. Al final, todo esto es la confirmación de que el mundo, en su conjunto, ha entrado en una fase de redefinición radical y Washington no se va a privar de intervenir políticamente en territorio europeo. Para mí, una de las claves fundamentales de este texto, se garantiza un intervencionismo destinado a fragmentar una Unión Europea que tiene todavía capacidad de plantar cara a Estados Unidos, no en la parte militar, por supuesto, tampoco en la tecnológica, pero sí en la parte económica. Los 500 millones de europeos, los 20 billones de PIB, la capacidad de compra de servicios y manufacturas estadounidenses siguen siendo elementos a tener en cuenta si se ponen en contra de Estados Unidos. Es obvio que el rival por la hegemonía es China, pero también es obvio que una Europa contraria a los intereses de Estados Unidos o que coquetee con este concepto haría mucho daño a Estados Unidos en un momento en el que no parece tener Washington la capacidad de sostener varios frentes abiertos de calado. Por eso, y como quiere fragmentar el proyecto europeo, porque es más fácil, evidentemente, dominar por partes que un conjunto global como el que supone la Unión Europea, la única baza que le queda a Bruselas es tomar nota de la desafección estadounidense y asumir dos postulados básicos. Uno, está condenado a funcionar unida o estar condenada a la irrelevancia, que elija. Y dos, en un mundo sin lealtades claras y donde predomina una potencia transaccional y revisionista, los acuerdos, el camino está claro, serán con quien convenga, cuando convenga y con lealtad solo hacia los propios europeos. Esa tiene que ser la evolución, visto cómo nos ven desde la Casa Blanca. Nos lo han dejado por escrito. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica, que la hora blanca del tronco no se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Comenzamos a desgranar todo lo más relevante de la información geopolítica de la jornada. Primero lo hacemos en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Zelensky continúa su gira por Europa. Hoy se encuentra en Roma. Ayer ha sido recibido por el Papa y será recibido por la primera ministra italiana Giorgia Meloni después de su reunión ayer con varios líderes europeos y de la OTAN. Zelensky espera presentar hoy mismo a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con Rusia un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev. El presidente ucraniano insiste en que no cederá territorio. Aplazan la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo. Rueda de prensa que estaba prevista se celebrará a la 1 de la tarde. El Instituto Nobel de Oslo no ha explicado el motivo del aplazamiento. El paradero de la opositora venezolana que vive en la clandestinidad en su país sigue sin conocerse y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025. También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela en medio de la crisis de conectividad aérea que atraviesa Caracas, sin conexiones internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas ante las advertencias del peligro de sobrevolar la región. El chavismo se moviliza en contra del despliegue militar estadounidense. El régimen de Maduro se prepara para una gran marcha convocada para mañana miércoles, el mismo día en el que se espera que María Corina Machado recoja el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Continúan los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya. Enfrentamientos militares en varios puntos de su frontera común con alrededor de una decena de fallecidos y miles de desplazados en un nuevo episodio de tensiones que rompe el alto el fuego promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hamás sigue sin entregar a Israel el último rehén fallecido. Entrega de este último cadáver que podría desbloquear el inicio de la segunda fase del plan de paz auspiciado por Donald Trump para el enclave palestino. Allí en la franja continúan los ataques puntuales de las fuerzas de defensa de Israel contra supuestos terroristas en Gaza. Continúa el recuento electoral en Honduras. Después de 3 días de parón por fallos técnicos, continúa el recuento de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, que ya supera el 98% de las actas escrutadas, con el candidato presidencial Nasri Asfura, el conservador apoyado por Donald Trump, a la cabeza. El Partido Liberal del opositor Salvador Nasrall ha convocado por su parte una concentración para defender la voluntad soberana bajo el lema Salvador ganó las elecciones generales. Un terremoto de 7,5 grados golpeó anoche el norte de Japón. Seísmo que ha dejado al menos una treintena de personas heridas y que ha afectado a varias líneas de tren de alta velocidad. El terremoto ha obligado además a suspender clases mientras las autoridades han advertido de que podría producirse un temblor similar o mayor en los próximos días. Bruselas investiga a Google. Investigación en profundidad sobre el uso por parte de Google del contenido de los editores web y de los usuarios de YouTube con fines de inteligencia artificial ante un posible comportamiento anticompetitivo. Se sospecha además que Google puede utilizar vídeos subidos a YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin el consentimiento ni la compensación de los creadores. Paramount desafía a Netflix y lanza una OPA hostil por Warner Bros. Por $108.000 millones. Esta propuesta llega 3 días después de que el viernes Netflix alcanzase un acuerdo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de Warner, con el que también se incluía la plataforma HBO Max, por $83.000 millones. Paramount ofrece $30 en efectivo por cada acción de Warner, lo que representa una prima del 139% y supera la oferta de su rival Netflix. Con esta OPA respaldada por fondos de Oriente Medio y el yerno de Donald Trump busca adquirir la totalidad de Warner, incluido
el estudio de cine Warner Bros., el servicio de HBO Max y una cartera de canales de televisión por cable como la CBS, la NTV o Nickelodeon. Y Australia veta a partir de hoy las redes sociales a los menores de 16 años. Australia se prepara para la entrada en vigor de la ley que impedirá a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales, una medida que el gobierno presenta como un paso decisivo para proteger su salud mental y que ha abierto un debate sobre sus posibles riesgos. Ampliamos ya la información geopolítica, Blanca. Hasta Roma ha viajado este martes el presidente Zelensky para reunirse en primer lugar con el Papa y posteriormente con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Tras su reunión con el Papa, la Santa Sede ha hablado de conversación cordial y ha insistido en la necesidad de continuar el diálogo para lograr el fin de la guerra con Rusia. Espera el Papa que sean las iniciativas diplomáticas en curso las que lleven a Ucrania una paz justa y duradera. León XIV y Zelensky han abordado también la situación de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el retorno de los niños ucranianos en Rusia a sus casas. Conversación breve de menos de media hora, pero con un trato que el pontífice reserva a contados jefes de Estado o de Gobierno, porque el Papa ha recibido a Zelensky en su residencia de Castel Gandolfo y sin la presencia de la secretaria de Estado. Este martes, además, ha dicho Zelensky que será un día importante. El presidente ucraniano ha informado de que el plan de paz consensuado en Londres con Francia, Reino Unido y Alemania será enviado hoy a Donald Trump con 20 puntos en lugar de los 28 del borrador del líder estadounidense. Según ha dicho Zelensky, del borrador se han retirado los puntos anti-ucranianos. Manuel Fernández Avilés. Ucrania compartirá hoy un plan de paz revisado que tiene como objetivo poner fin a la guerra de Rusia, después de las conversaciones ayer en Londres entre el presidente Zelensky y los líderes de Francia, Alemania y del Reino Unido. Kiev, bajo presión de la Casa Blanca para aceptar rápidamente un acuerdo de paz, quiere equilibrar el plan de Trump, que ha sido visto como muy favorable a Moscú. Por eso ahora reemplaza los 28 puntos del borrador anterior por 20, un nuevo borrador en el que se refuerza la posición ucraniana a no ceder territorio a Rusia, especialmente en las zonas como el Donbass. Si Estados Unidos acepta este nuevo plan, podríamos asistir a un giro diplomático y a un alto el fuego negociado con condiciones más favorables para Kiev. Si no lo acepta, la guerra podría prolongarse y Ucrania debería reforzar su alianza con las potencias europeas. Hasta la fecha, Estados Unidos se ha mostrado favorable a revisar el plan de paz, aunque con matices. Según Ucrania, Washington escucha, apoya y trabaja al lado de Kiev. Los representantes estadounidenses describen las conversaciones como constructivas, aunque siguen mostrando sus reservas en puntos importantes del acuerdo. Estados Unidos considera necesario para un acuerdo de paz rápido la cesión de territorio. También considera clave las limitaciones militares y las garantías de seguridad. O dicho de otro modo, Washington quiere negociar pero no está dispuesto a firmar cualquier cosa, por lo que las negociaciones de paz se encuentran en una fase delicada e incierta. Sobre Ucrania, por cierto, ha hablado este martes el presidente estadounidense. Asegura Donald Trump en una entrevista a Político que Ucrania ya no es, dice, una democracia porque no ha celebrado elecciones desde que comenzó su guerra con Rusia. Ucrania, recordemos, celebró sus últimas elecciones presidenciales en 2019 cuando Zelensky derrotó al entonces presidente Petro Poroshenko. Las próximas elecciones estaban previstas para la primavera de 2024, pero Zelensky las pospuso debido a la ley marcial en el país que está en vigor desde febrero de 2022. Entre tanto, y desde Estrasburgo, donde ha comparecido ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha acusado a Rusia de injerencia en la política europea. También vemos, dice Kaja Kallas, que cuanto más se acerca un país a la Unión Europea, mayor es la presión de la influencia extranjera maligna. Rusia y sus aliados están intensificando sus campañas de desinformación, incluso en Armenia antes de las elecciones del próximo año. Moldavia fue el primer objetivo de este año, pero también la mejor prueba de que este desafío se puede superar. Kallas ha insistido en que las críticas a las libertades en la Unión Europea deberían apuntar a una dirección diferente, señalando directamente a Rusia, donde la disidencia, los medios libres y la oposición política están prohibidos y donde X, de hecho, también, dice Kaja Kallas, está prohibido. También ha destacado que la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos insta a Europa a tener más confianza en sí misma cuando se trata de Rusia, pero también, dice, cuando se trata de China y a veces respecto de nuestros aliados como Estados Unidos. Estos comentarios de Kallas se producen después de la
advertencia de Donald Trump de que Europa tiene que tener cuidado después de que Bruselas multara a X, calificando la decisión de desagradable. Y Donald Trump no descarta la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres en Venezuela. De hecho, ha reiterado su voluntad de usar la fuerza en Centro y Sudamérica para combatir el narcotráfico, con el portaaviones Gerald Ford rondando el Caribe, más de 20 bombardeos a narcolanchas y agentes de la CIA desplegados dentro del país sudamericano. Cabe preguntarse hasta qué punto es viable que Estados Unidos acabe invadiendo Venezuela. La última vez que intervino en un país latinoamericano por narcotráfico fue en Panamá en el año 1989, pero ¿son, Pablo, equiparables ambos escenarios? Dos dictadores acusados de narcotráfico y crímenes por Estados Unidos, dos países con un inmenso interés geopolítico. Panamá por su famoso canal naval, Venezuela por su vasta franja del Orinoco. La historia parecería repetirse, pero ¿es así realmente? Estados Unidos acabó invadiendo Panamá en el año 1989 y encerró a Manuel Antonio Noriega en prisión durante décadas. ¿Podría esto suceder ahora con Nicolás Maduro? Pues bien, con la comunidad internacional más cautelosa ante escenarios de esta índole, Estados Unidos debe ser más precavido de lo que fue entonces. Con George Bush al mando, los tribunales norteamericanos se limitaron a acusar a Noriega de narcotraficante de cocaína, mientras que con Donald Trump, Washington ha elevado la apuesta y ha tachado a Maduro de terrorista por su vinculación al cártel de los Soles. De esta manera, Washington se autoriza a sí mismo a intervenir en Caracas e ir al Palacio de Miraflores a por Maduro. Según Andy Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, no sería una invasión al uso como en Irak o en Somalia. La situación, dice, sería muy similar a la experimentada en Panamá. Una operación tipo Panamá en el 89 con Noriega, en el cual se interviene con fuerzas especiales y una operación moderada al complejo de seguridad de Miraflores y la base Caimi que está al lado aérea, para extraer a Maduro, como se hizo también, por ejemplo, con Osama Bin Laden en el 2010 en Pakistán, y entonces así decapitar el régimen y posiblemente hacer una posible cambio estructural. Esto conviene bastantes riesgos porque la operación puede salir mal, como salió al principio con Noriega, causar muchas bajas y eso deteriora la imagen de Trump de no entrar en guerras permanentes. Como vemos, Donald Trump debe ser cauteloso ante sus actuaciones. Aunque la base más maga de su partido apoya la intervención, esperan que sea lo más rápida posible, lo cual no se sabe si es del todo posible. El ejército norteamericano es evidentemente ingente frente al venezolano, pero Maduro, eso sí, cuenta con más de 70.000 efectivos a su servicio frente a los 20.000 de los que disponía Noriega entonces. Un enfrentamiento podría durar más de lo sucedido en Panamá y desprestigiar la imagen de Donald Trump, quien lleva meses finalizando guerras en todo el mundo. ¿Qué mensaje mandaría a su electorado si empezase una? Bush, en comparación, lo tenía más sencillo, ya que acababa de acabar la Guerra Fría y lo que se buscaba era consolidar la imagen de Estados Unidos como un hegemón invencible, tal y como sucedió tras su intervención en Panamá y posteriormente su victoria en la Primera Guerra del Golfo. Además, su plan para la creación de una democracia en el Estado panameño fue considerada por algunos un éxito. Sin embargo, en Venezuela se desconoce cómo se llevaría a cabo, o al menos se desconocía hasta que en noviembre de este año la opositora María Corina Machado presentó su plan Freedom Manifesto, en el que avanza pasos a dar para alcanzar una democracia plena en el país venezolano. Sin embargo, este plan ha sido criticado por su falta de concreción y por su falta de una ambigüedad operativa. Sobre este plan se esperaba precisamente que Machado fuese a hablar hoy en una rueda de prensa celebrada en Oslo. Sin embargo, la comparecencia se ha retrasado y seguimos sin saber nada de ella. De hecho, se desconoce si ha salido de Venezuela o si sigue ahí. Su familia la espera ansiosa en la capital de Noruega, donde se espera que mañana recoja el Premio Nobel de la Paz. Pablo. Así es, Machado se mantiene en la clandestinidad dentro de Venezuela y aún se desconoce si ha abandonado el país para acudir a Oslo. Su madre está rezando porque haya encontrado la manera de salir del país y ha denunciado que el gobierno de Maduro es verdaderamente, ha dicho, tiránico. En una de las pocas ocasiones en las que pudo hablar con su madre en los últimos meses, María Corina Machado le pidió que se fuese junto con sus hijas del país, a donde quisieran, dijo, pero que se fuesen. Llevan
llevan sin verse desde hace casi un año, el pasado 9 de enero, cuando estaba prevista la investidura de Edmundo González Urrutia. Durante unas horas, de hecho, Machado fue secuestrada por motoristas que después la liberaron. Desde entonces, Machado solo se ha podido comunicar a través de una pantalla y por teléfono. Galardonada por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano, se esperaba que Machado llegase hoy a Oslo y que mañana recogiese su Nobel y se reencontrase con su familia. Allí, en Oslo, se vaticina que seguirá defendiendo su idea de una Venezuela basada en el Estado de Derecho, con libertades civiles, instituciones independientes y elecciones libres. Su propuesta para el país latinoamericano es conocida por defender reformas económicas orientadas al libre mercado, es decir, la privatización de empresas estatales, apertura económica y respaldo a la inversión privada. Esto incluiría, además, la liberalización de sectores estratégicos como el petrolero. De vuelta a Europa, Bruselas ha anunciado la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para alimentar a sistemas de inteligencia artificial sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Piensa en la inteligencia artificial generando contenido y resúmenes automáticos a menudo utilizados sin consentimiento ni pago y que potencialmente podrían infringir las normas de derechos de autor. Por eso se nos advirtió y por eso hoy hemos abierto una investigación sobre las prácticas relacionadas con la IA de Google. Se sospecha además que Google pueda utilizar vídeos subidos a YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin el consentimiento ni la compensación de los creadores. Y Donald Trump aparece como protagonista de uno de los últimos culebrones corporativos de Hollywood, la oferta hostil de Paramount por valor de $108.000 millones para quedarse con Warner Bros. Y desbancar a Netflix cuenta con una lista de inversores entre los que figura la firma de capital privado Affinity Partners, cuyo fundador no es otro que el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Rubén Gil. Hay que hacer lo correcto. Con esta frase, el presidente Donald Trump daba carpetazo al ser preguntado por si el apoyo de su yerno a Paramount podría cambiar el visto bueno del regulador estadounidense. Conozco muy bien a las compañías, sé lo que están haciendo, pero tengo que ver qué porcentaje de mercado tienen. Tenemos que ver el porcentaje de mercado de Netflix y de Paramount. Ninguna de ellas es particularmente amiga mía, solo quiero hacer lo correcto. Es muy importante hacer lo correcto. La implicación del yerno de Trump no ha sido publicitada por Paramount, propiedad de Larry Ellison y su hijo David, director ejecutivo de la compañía. Los dos están bien posicionados en el entorno de Trump. Sin embargo, la presencia de Kushner tiene el potencial para persuadir a los accionistas de Warner Bros. De que Paramount está mejor posicionada para obtener el visto bueno del regulador estadounidense. A la espera de que Netflix mueva ficha, Paramount ha presentado una OPA hostil de $108.000 millones. Esta propuesta llega 3 días después de que el viernes Netflix alcanzase un acuerdo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de Warner, en el que también se incluía la plataforma HBO Max por $83.000 millones. Paramount ofrece $30 en efectivo por cada acción de Warner, lo que representa una prima del 139% y supera la oferta de su rival Netflix. Con esta OPA busca adquirir la totalidad de Warner, incluido el estudio de cine Warner Bros., el servicio de HBO Max y una cartera de canales de televisión por cable como la CBS, la NTV o Nickelodeon. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. Es un negocio bastante atractivo y desde luego de alguna manera está cambiando un poco la manera en la que nosotros estamos viendo y aceptando el espectáculo por parte de los espectadores, y de alguna manera era lógico que hubiera algún tipo de gran movimiento. Obviamente aquí lo que queda es un poco lo que Donald Trump nos ha venido a decir: si no tienen una excesiva situación de posición dominante en el mercado que invalide un poco los conceptos básicos de competencia. Sea cual sea el resultado, cualquier acuerdo de fusión ha de ser aprobado por la administración Trump. Y aquí es donde surgen las suspicacias. El pasado verano, el regulador federal aprobó otra gran operación por la que Paramount se hizo con la cadena CBS. La primera decisión de David Ellison fue nombrar como editora jefe a la periodista conservadora Bari Weiss.
La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? ¿Te lo ponemos muy fácil? Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda... Cari, le estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. ¿Eres un profesional del sector sanitario? Llega Gaceta de Salud. La nueva revista especializada con lo último en actualidad, innovación, pacientes, regulación, laboratorios, especialidades, hospitales y mucho más. Suscríbete gratis en gacetadesalud.com y elige tu formato. Edición web con las últimas noticias, revista mensual con envío a domicilio o edición PDF en tu dirección de email. Con el respaldo de Editorial Ecoprensa, calidad y seriedad informativa garantizada. Gaceta de Salud, conectando ciencia, empresas y personas. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El mar ha sido tradicionalmente y es en la actualidad un elemento central en los poderes y los equilibrios geopolíticos, pero también es un elemento central en la historia de España. Pero ¿hasta qué punto estamos sabiendo convertir nuestro potencial marítimo en una verdadera estrategia de futuro? Lo tratamos durante los próximos minutos con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, experto en geopolítica, con quien analizamos los desafíos de España en este orden, en este ámbito. Juan, bienvenido, buenas tardes. Juan, ¿cómo podemos valorar la evolución histórica de la mentalidad estratégica española en relación con el mar? Lo he dicho, históricamente ha sido relevante por nuestra geografía, lo tiene que ser, no sé ahora cómo está, pero ¿cómo ha evolucionado? Bueno, desde el punto de vista de los marinos, a la mar se le ha prestado siempre demasiado poca atención históricamente en nuestro país. Por desgracia, siempre han coincidido enemigos potentes en el continente con responsabilidades importantes en ultramar. Y en general ha sido más presionante la necesidad de defenderse por tierra, desde el propio Carlos I, cuyo enemigo principal fue Francia, y no estaba en el continente americano ni en el Mediterráneo, hasta prácticamente los últimos Austrias e incluso luego los Borbones, aunque hubo mayor importancia dada la mar durante el siglo XVIII. También prevaleció siempre la necesidad urgente de defenderse por tierra sobre la de utilizar la mar como una potencia marítima que era España. Por poner un ejemplo sencillo, el descubrimiento
en el descubrimiento los Reyes Católicos enviaron pues poco más de un centenar de hombres y 3 naves pequeñas a encontrar América, mientras al mismo tiempo enviaban 20.000 hombres y 80 naves a conquistar Nápoles. Eso muestra un poco dónde estaba la vocación española y es una de las razones, quizá la más importante, de la rápida caída de nuestro imperio frente a potencias marítimas como fue la Gran Bretaña. ¿Y cuáles serían, Juan, los principales obstáculos que hoy dificultan el desarrollo de una estrategia marítima integral en nuestro país? Bueno, fundamentalmente la incomprensión. Todavía no tenemos una estrategia marítima. Hace poco se publicó, el año pasado, sí, el nuevo documento, la nueva estrategia de seguridad marítima española. En esa estrategia de seguridad marítima española creo recordar que aparece más de 20 veces la palabra sostenible, aparece 8 veces la palabra biodiversidad, pero no aparece ni combate, ni guerra, ni lucha, ni conflicto, ni prácticamente ninguna de las palabras que nos harían entender mejor una mar que hoy día, cuando en el mundo se han caído las grandes columnas que garantizaban nuestra seguridad, la multilateralidad, las Naciones Unidas, la disuasión nuclear, todas estas parecen haberse caído, y por debajo de ese edificio destruido está seguramente la Convención de la ONU sobre derechos del mar, sobre el derecho del mar, que realmente hoy día pues no cuenta nada. Hoy día en la mar, como en tierra, pero todavía más, porque es un espacio de libertad, manda el más fuerte, y el mejor ejemplo lo tenemos ahora frente a las costas de Venezuela, donde, bueno, sin importarle mucho lo que pueda decir el resto del mundo, el presidente Trump ha ordenado atacar a las lanchas del narcotráfico, e incluso ha justificado el volver a hacer un segundo ataque sobre una lancha ya naufragada para rematar a los náufragos que estaban en el agua, y está presionando con sus propias unidades al régimen de Maduro para que haga concesiones. Todavía no está claro a dónde van a llevar esas negociaciones, pero no cabe duda de que desde la mar está presionando a Venezuela, mientras nosotros tenemos una visión ingenua, algunos, y otros casi todavía peor, una visión trasnochada. La última estrategia marítima que tuvo España fue en los años 60. El impulsor fue Carrero Blanco, marino y vicepresidente del gobierno en su momento, y que hablaba del eje Canarias-Baleares y Estrecho. Y esa estrategia que tenía cierto sentido cuando las armas navales alcanzaban 10 kilómetros, todavía hay quien la quiere recuperar cuando las armas navales alcanzan 2.000 kilómetros. Entonces, todo esto supone que hay en España una falta de debate, una falta de estrategia marítima, que el pueblo español realmente sigue sin saber para qué puede querer a la Armada. ¿Sería entonces, Juan, necesario una redistribución, por ejemplo, de recursos dentro de las Fuerzas Armadas españolas para otorgar mayor peso a la Armada, dada esa realidad del país, geoestratégicamente hablando? Bueno, yo como marino no quiero enfadarme con nadie, pero evidentemente diría que sí. Una nación que quiere influir en el mundo, en la época en la que se vuelve a reeditar la diplomacia de cañoneras, pero con portaaviones, una nación que quiere influir en el mundo. Si de verdad queremos influir en el mundo y no esperar con los brazos sobre la cabeza a ver quién nos golpea y desde dónde, si queremos influir necesitamos un portaaviones. Y no basta ni siquiera el F-35, que el gobierno ya no quiere comprar, sino necesitamos un portaaviones convencional, no un buque anfibio con capacidad de llevar aviones, sino un pequeño portaaviones como el que pueden tener pues los británicos, que tienen 2. Nosotros necesitamos también, ya no es solo el portaaviones, sino las otras capacidades que tienen las armadas modernas para influir en tierra. La Armada necesita misiles mar-tierra, por ejemplo. El Tomahawk es la palabra clave. No necesitamos el Tomahawk. Si preferimos un misil europeo que tenga capacidades parecidas, nos vale. Y necesitamos también misiles para defendernos de los misiles balísticos, algo que no solo no lo tiene la Armada, no los tiene España, pero la mejor plataforma para tenerlos cuando dispongamos de ellos, porque es móvil y puede desplazarse con facilidad, es precisamente un buque de guerra, y en eso confían los norteamericanos. Todo eso está a nuestro alcance y no hace falta mucho más dinero del que ahora se va a poner sobre la mesa, admitiendo que España ahora ya admite el 2,1%, pero que Europa la va a obligar probablemente hasta un 3% hacia el año 2030. Está al alcance de lo que vamos a gastar, y solo es una decisión política lo que se requiere si de verdad vamos a ir por este camino. Y las decisiones políticas en un país como España no se van a tomar si el pueblo no presiona, si
si los españoles no tienen la cultura necesaria para decirle al pueblo para decirle a su gobierno que además de hospitales que necesitamos, además de pensiones, necesitamos también algo que proteja esos hospitales y esas pensiones. Y desde luego uno de esos elementos, una de esas herramientas es la propia Armada. Has mencionado, Juan, la reticencia al F-35 embarcado, pero es que no hay alternativas en el mercado, otros aviones Subestol, cuando tenemos los Harrier, ya los pobres que no dan más de sí, pero claro, es que no hay mucha alternativa en el mercado. Sí, así es, no hay alternativa en el mercado y además incluso aunque ahora se aprobara, si hay un cambio de gobierno y se aprueba, vamos tarde. Es difícil solapar el tiempo de vida útil que le queda a los Harrier con el tiempo de entrega, incluso si lo encargáramos ya de un F-35 naval. Y eso es algo que nos va a costar tiempo porque es posible que perdamos la capacidad, recuperarla siempre es más complicado. Pero en cualquier caso, si ya vamos tarde, cuanto más tardemos en tomar la decisión de cuál es el futuro de la aviación embarcada, pues más tarde llegaremos. Yo pienso que no son caminos diferentes ni necesariamente opuestos el de ir a por un portaaviones convencional como quiere la Armada, como ya ha encargado a Navantia que empiece a estudiarlo, y el adquirir los F-35 para cubrir lo mejor posible el bache de entrega desde que tengamos estos F-35 hasta un portaaviones convencional con aviones. Es verdad que hoy día la estrategia está cambiando con aviones a ser posible de procedencia, que podamos garantizar de procedencia europea, si es que Estados Unidos sigue en la era posterior a Trump, si es que el pueblo americano sigue prefiriendo el aislacionismo y sigue prefiriendo separar su camino del de Europa. Hablabas de la necesidad de fomentar esa cultura entre los miembros de la sociedad española que les sirva para darse cuenta de la importancia de ese dominio oceánico, una cultura oceánica. ¿Qué medidas concretas pondrías tú sobre la mesa para mejorar en esa cultura por parte de la sociedad? Bueno, la primera es querer. Hasta ahora no se ha querido. El problema está en que quien mejor puede hacer esta labor pedagógica no somos voces aisladas, que de cuando en cuando tenéis la movilidad de entrevistarnos en distintos programas informativos, sino es el propio gobierno. Es decir, el propio gobierno rehúye cualquier discusión sobre los asuntos de defensa del Congreso porque no tiene una mayoría suficiente para sacarlo adelante o por miedo a la reacción de sus propios socios. Evidentemente los españoles no sabrán para qué es este aumento presupuestario o para qué puede creer España un portaaviones. Pero si se quiere, si se lleva estos debates al Congreso, aparecerán en la prensa y los españoles al final entenderán que se juegan tanto en estas decisiones de qué vamos a hacer con el dinero invertido en defensa, como en otras decisiones que sí que nos preocupan, como es la educación o la sanidad o la vivienda, ¿no? Tenemos muchos problemas, muchos de ellos son difíciles de resolver y a casi todos ellos prestamos atención menos al de la seguridad de España. Para terminar, Juan, mirando al futuro y siendo conscientes de que probablemente ahora mismo el dominio global, más allá de hecatombes nucleares o tal, se dirime en los mares, donde están las rutas logísticas, donde se transfiere todas las mercancías, pues ¿qué ves indispensable para que España pudiera construir una verdadera gran estrategia marítima, cuando es evidente que ahí se consiguen dominios y que perdure más allá de ciclos políticos? Sí, lo fundamental es entender para qué es esa estrategia marítima. La Armada es una herramienta de la política exterior, no lo terminamos de entender. Puede hacer muchas otras cosas, evidentemente puede apoyar a las autoridades civiles para dar seguridad a los españoles, puede contribuir a prevenir la polución en la mar, que a todos nos preocupa, puede hacer muchísimas cosas, puede ayudar a controlar la inmigración ilegal, pero su función real, la razón de ser de la Armada, es como una herramienta de la política exterior en un mundo de lobos, que ya no basta con la palabra para defender los intereses de España, sino que hoy día pues no tenemos más remedio que enseñar los dientes. ¿Qué hace falta para enseñar los dientes? Pues fundamentalmente salir de la mar y ser capaz de proyectar el poder naval sobre tierra.
Y hay tres herramientas que necesitamos. Una es la aviación naval, la aviación embarcada, sin la cual la segunda, que es la proyección de fuerza de infantería de marina, no sirve de nada. La infantería de marina es una herramienta de presión, como está ocurriendo ahora en el Caribe. Hay 3.000 marines desplegados por Trump para presionar a Maduro a que haga concesiones políticas. Ahí es donde se ve más claro que justa o injusta, estemos de acuerdo o no, queramos o no un cambio de régimen en Venezuela, que supongo que lo queremos casi todos, la Marina norteamericana es una herramienta de la política exterior. Y la tercera herramienta que necesitamos es el misil mar-tierra o que puede ser lanzado tanto desde buques de superficie como desde submarinos para las costas mejor defendidas, y que puede solucionar de una manera sencilla y rápida una crisis que, si se le deja madurar, puede perjudicar mucho más a los intereses de España. Esas son las tres herramientas que creo que la Armada necesita, y por desgracia ninguno de los tres está en las listas de compra que hoy día el Gobierno ha aprobado. Con esta reflexión preocupante pero lúcida nos quedamos. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, como siempre un placer hablar contigo y aprender contigo de los mares. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, igualmente. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. En un mundo de narrativas polarizadas, el diálogo entre España y uno de los dos que luchan por la hegemonía, China, pues requiere de espacios de encuentro que vayan más allá de declaraciones oficiales. Por eso nos hacemos eco de la reciente Semana China en Madrid, con un enfoque académico, multisectorial, y que nos pone frente a la disyuntiva de si este tipo de iniciativas son efectivas para construir una relación bilateral estable. Queremos evaluar el impacto de un foro como este. Lo hacemos con Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma, cofundador de CEINASEC, Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Juan Andrés, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hablo de ese evento importante entre distintas universidades y distintos actores de la sociedad civil, tanto de España como de China. ¿Es importante estratégicamente celebrar en Madrid una reunión de este tipo que abarca lo académico, lo económico, lo político? Sí, aquí muchas gracias otra vez por la invitación. Creo que una de las primeras ideas que nosotros desde Semana China y desde el comité organizador, las instituciones, los profesionales y las organizaciones que nos apoyan, una de las primeras cosas que queremos reflejar es que China ya es parte de nuestro día a día. Es parte de nuestro día a día en materia de tecnología, en materia de geopolítica, en materia de economía y concretamente para Europa es en todo caso un socio que no puede pasar desapercibido, que no lo está haciendo y que además posiciona a Europa en, como bien decías o señalabas anteriormente, en una disputa global por diferentes focos de poder o de influencia en donde precisamente lo mejor sería conocernos mejor, ¿no? Ese entendimiento mutuo para poder llevar a cabo desde la academia, que es un espacio además idóneo para esto, desde la academia llevar ese diálogo para comprendernos mejor. Porque nos guste más o menos, el futuro de países como España está indisolublemente unido al de China. Al final, ese concepto de futuro compartido que articulaba el evento en un contexto geopolítico marcado por una lucha clara entre grandes potencias, no se puede olvidar. No podemos prescindir de esa indisolubilidad.
Efectivamente, de hecho, esta forma o esta propuesta de mezclar los intereses en este sentido de China de proyectar una agenda en base a ese futuro compartido, los hemos intentado recuperar o conectar con la idea de esos desafíos presentes, ¿no? Que Europa marca muy bien en su agenda exterior y que España, de hecho, además, a nivel general, ha estado comprometida, pero que incluso yendo más allá, nos conecta con otros espacios, con Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la idea de cómo ese futuro compartido, esa idea de que el mundo, al fin y al cabo, es nuestro hogar, es donde estamos todos, ya no puede ser entendido como un espacio de diferentes problemas aislados o diferentes desafíos aislados, sino una agenda de intereses que pueden ser compartidos, que no necesariamente son iguales, pero que en esa búsqueda de compartir, de conectar, es donde está la oportunidad no solo ya de conocernos mejor, como he dicho anteriormente, sino de cooperar, ¿no? Y la academia nuevamente, con el apoyo de muchísimas organizaciones, del gobierno de China, de universidades e instituciones o asociaciones, tanto de Iberoamérica, de China o de España, e incluso de Europa, es lo que ha permitido que este tipo de eventos tengan no solo el éxito pronosticado, sino que además tengan la oportunidad de construir o fortalecer los puentes que ya hay. Es tremendo, hablabas de la colaboración, llamativo, ¿no? El apoyo institucional explícito, cuando en el caso por lo menos del estereotipo de China es que son muy prudentes y que les cuesta mucho dar esos pasos, pero ha habido apoyo explícito, ministerio, etcétera. Pero también lo académico, lo has mencionado varias veces, me llama la atención universidades occidentales, entre comillas, con Tsinghua, que sabemos lo que suponen las universidades para China, lo elitistas que son. Elitistas me refiero en su nivel, con acceso completamente abierto, con el Gaokao, esa herencia del examen de los mandarines, y que sin embargo, pues comparte, aporta y proyecta aquí todo lo que necesita, siendo pues es un país pequeño. Bien es cierto que con esa cabeza de puente hacia esos 500 millones, grosso modo, de americanos con cultura hispana, pero me parece muy llamativo toda la implicación de las partes, ¿no? Sí, aquí hay que señalar que en esta segunda edición, porque ya es la segunda vez que traemos este proyecto, lo que vemos, como bien señalabas, es el resultado de un esfuerzo colectivo. En primer lugar, por supuesto, los gobiernos que a nivel institucional plantean, ¿no?, un apoyo prácticamente simbólico, pero luego también a nivel de soporte, ¿no?, de las diferentes redes y canales. Luego, por supuesto, al lado de las universidades, que son uno de los motores de este evento. Por otro lado, también yo quisiera señalar, ¿no?, por ejemplo, la aparición y cada vez mayor participación del sector privado, por ejemplo, empresas como Tres Gargantas, Descubrir China, y muchas otras que además se han ido incorporando a nivel de participación, ¿no? Ya no solo quizás en una colaboración económica o vehicular, o por ejemplo como BYD, ¿no?, que participó también a nivel logístico. Entonces, por ese lado, además del sector privado, también están las asociaciones, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China, que es una de las, más recientes propuestas en donde varios de nosotros formamos parte y que precisamente busca conectar y fortalecer esa idea de por qué no colaboramos más. No solo colaboremos más a nivel personal, profesional, sino en un enfoque multinivel. Es decir, a nivel de los que trabajamos temas sobre China o Iberoamérica, relaciones internacionales, pero también los que trabajamos o los que buscamos construir puentes con, por ejemplo, el gobierno local, que también tuvo una participación bastante interesante, o, por ejemplo, como bien señalabas, con universidades o entidades chinas. En este caso, además, las universidades chinas, y con esto termino, si me permites, han visto en este evento, al menos para esta edición y lo que ya estamos trabajando para la tercera edición, han visto la oportunidad no solo de también compartir lo que han descubierto, es decir, que ese nivel, que esa calidad no se quede solo en una cámara de eco de China, sino que también se traslade a Europa o Iberoamérica y viceversa, que lo que hablamos aquí sobre China, lo que desarrollamos, nuestras inquietudes, etcétera, también puedan ser traducidas y compartidas para allá. Entonces, en esa idea, digamos, colectiva, es que hemos podido conectar y encontrar esa capacidad de, además, y con esto ya perdona que termine, de visibilizar el trabajo de los jóvenes, que al final somos el futuro de lo que va a ser ese futuro compartido, ¿no? Al final, igual en esto tienen lecciones que darnos, porque en un país, más allá del déficit democrático, que es un hecho, pero es su forma de gobierno, tienen 1,5 millones de egresados ingenieros cada año, es un gobierno de ingenieros en el que fundamentalmente, y se nota en sus avances, porque el 48% de las patentes que se registraron en el último año en el mundo son chinas, muy por delante del 13% estadounidense, con lo cual
cual igual podemos aprender algo. En cualquier caso, te pregunto, es opinión personal, ¿España está aprovechando su posición, como decía, de cabeza de puente entre Europa, Iberoamérica y China a través de este tipo de iniciativas que al final aunan diplomacia pública y diplomacia académica y también privada? ¿Lo estamos aprovechando? Sí, te podría decir que hay dos formas de verlo. Por un lado, siempre se dice que España va a ser o puede ser el puente entre, digamos, esta esfera de influencia de China y el espacio iberoamericano o hispanoamericano. Sin embargo, creo que lo importante es decir que eso ya existe. Es decir, no seguir pensando en la idea de vamos a ir a eso o España puede hacer eso, sino ir a la idea de eso ya existe. Ahora la cuestión es, ¿qué rol va a jugar España? No tanto qué podría jugar, sino qué juega ahora. Y ahí muy bien ha señalado el hecho de cómo la diplomacia científica, la diplomacia académica, la relación entre profesionales de distinto nivel, que colaboran con el gobierno, que conectan con otras instituciones, que forman parte de asociaciones, son el vehículo para generar ese puente, ese intercambio, ese diálogo, y es en donde España puede realmente aprovechar su posición, porque España ahí comparte, por un lado, una relación cordial histórica muy evidente con China, es decir, no es ni un socio ni un país complejo o de alguna manera problemático para China. Lo mismo también tiene una posición interesante y realmente muy valiosa en muchos elementos, ¿no?, de migraciones, de política ambiental, etcétera, en Europa, y además sí conecta y comparte con un acervo cultural o una agenda política común con muchos países de Hispanoamérica y Iberoamérica. Entonces, en ese sentido, no es tanto de, bueno, España podría llegar a aprovecharlo, sino de vamos a aprovecharlo y lo estamos aprovechando a través de estas iniciativas ahora. Claro, es que si nos aterriza no vale para nada. Precisamente por eso, por lo difícil que es consolidar las cosas, porque no es la primera edición. Juan Andrés, ¿se va a garantizar que los vínculos que se han consolidado en esta segunda Semana China perduren y se vayan materializando en proyectos conjuntos a posteriori e incluso para una tercera edición y siguientes? Sí, en este sentido creo que la Semana China, y esto lo compartimos todo el comité organizador, es prácticamente un espacio donde germina la cooperación, y ahí hemos encontrado puentes duraderos, es decir, ya no solo es la típica rampa de madera que luego se quita, sino realmente consolidar una estructura de cooperación, por ejemplo, con asociaciones como Eurodefense Joven España, ¿no?, que son expertos o profesionales que trabajan a nivel de geopolítica, seguridad, defensa, y que han sido un apoyo fundamental en esta edición. European Wansi, por ejemplo, una red de profesionales de Europa sobre temas de China, o Equipo Europa, que ya de por sí es una de las mayores asociaciones que hay aquí en España sobre temas europeos. Entonces, ya con ellos, por ejemplo, hemos generado agendas, no solo para una tercera edición, sino para un cúmulo de trabajo y de publicaciones o de aportes que van a seguir desarrollándose de la misma forma con el sector privado, con diferentes universidades que en esta ocasión hemos podido incorporar a más de 20, decir que apoyaban o mandaban algún ponente o se conectaban de alguna manera, e incluso además, y permíteme agregar esto para terminar, con el ámbito artístico, cultural, hemos podido tener, ¿no? Claro, hemos podido tener cooperación presentaciones a nivel de libros, películas, cine, en donde se conectan autoras o artistas chinos o chinas con traductores o intérpretes hispanohablantes y redes de producción o de, digamos, de alguna forma expresión o encuentro de Europa. Entonces, claro, no es solo vamos a encontrarnos una semanita y ya luego cada quien para su casa, sino de vamos a seguir trabajando cada edición y, por supuesto, como bien decías, consolidando esa red de trabajo conjunto para construir un conocimiento común en español y en chino. Qué bueno, porque parece fundamental en un mundo tan polarizado cada vez más, espacios de diálogo multilateral, intercultural, como tú estabas mencionando, porque al final no olvidemos, es una tradición cultural vasta de 5.000 años interrumpidos, en el que tiene 20 billones casi de PIB, como todo el conjunto de la Unión Europea, que sigue estando a la cabeza de los países más poblados del mundo junto con India. En cualquier caso, yo creo que solamente se puede reforzar el interés de este tipo de iniciativas y felicitaros por estrechar esos lazos que al final, cuando además Europa está un poquito desubicada con la Casa Blanca y sus estrategias de seguridad globales, pues hay que tender puentes, ¿no?
Yo creo que con eso nos vamos a despedir, porque Juan Andrés Gascón Maldonado, miembro de ese comité de la segunda semana china en nuestro país, nos ha dejado claro en unas pinceladas cuáles son las virtudes de todo esto. Juan Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos reflexionado precisamente sobre la estrategia de seguridad estadounidense y lo que nos cuenta respecto de su relación con Europa, y hemos ahondado por un lado en la estrategia marítima de España y hemos hablado de esa unión con China en el aspecto cultural, comercial y académico. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Te gustan los clásicos? Vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un blend de cafés de especialidad tostado artesanalmente. Un café intenso y sorprendente con notas de miel y galleta, creado para disfrutar en estas fiestas. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.